la medida limitativa de impedimento de salida del país. Ahí está. Esto lo dice un poco la Procuraduría y me imagino que en esa línea el Ejecutivo de alguna manera dice que estaban implicados en este tema porque también han habido algunas voces que justamente planteaban que esto estaba también arreglado con el Ejecutivo. Esto demostraría que no. Esta es la misma carta. Vamos con la siguiente, por favor. La de Julia Príncipe a la Cancillería, ¿no? Esa es a la Cancillería. Y también, claro, pide una serie que entiende el congresista Mulder, también pidió justamente que le aclare el canciller, ¿no? Si ciudadanía tiene o no pasaporte diplomático, no llego a leer bien, desgraciadamente, y sobre todo el tema de la inmunidad, ¿no? El tema de la inmunidad es un tema también fundamental que preguntaba, aquí la tengo justamente. Julia Príncipe y Yanel Briones, este es el comunicado. Si la calidad de directora de la oficina de enlace supone asumir beneficios de inmunidad diplomática o privilegios y cuál es el alcance de los mismos. Si el desarrollo de sus actividades implicaría la permanencia en la ciudad de Ginebra, Suiza u otra ciudad extranjera. Eso a esta hora de la noche ya está aclarado. El contrato es por 2 años, así que obviamente se va a quedar. En el tema de la inmunidad, hemos estado revisando el documento y no sé si lo tenemos también en pantalla. Aquí dice el artículo 5. Ojo que Ricardo Luna, el canciller, elabora esta diferencia entre una inmunidad plena y una inmunidad funcional. Pero lo que queda claro es que el documento en sí y el contrato pues no habla de esa diferenciación. Por lo tanto, no sabemos si es que efectivamente tendría una inmunidad plena, es decir, que si el Estado peruano pide que ella se presente acá, pues no se presentaría y podría justamente argumentar esa condición. Mira, aquí leo el artículo 5, representante de los miembros, sección 13, inmunidad de detención o arresto personal y de embargo de su equipaje personal y respeto de todos sus actos ejecutados mientras ejerzas sus funciones oficiales. Con esta termino ya para ir justamente con el congresista. El CV de la funcionaria que antes tenía el cargo. Ahí está. No, es una cosa. No, tiene un bachiller, un grado de bachiller en ingeniería agrícola de la Universidad Agraria de China. Tiene un certificado en sistemas energéticos y Management Resources por Cornell University, que es una, ¿no?, de la Ivy League en los Estados Unidos. Un máster degree en Administración Pública de la Universidad China de Ciencias Políticas y Leyes en Beijing. También empezó su carrera como directora en el Instituto de Energía y Protección Ambiental de la Academia China, donde trabajó del 98 al 2004, de junio del septiembre al 2004 sirvió como Deputy Director General en el Centro de Cooperación Internacional, ministra de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura. Es decir, ya no voy a continuar, pues, ¿no? A diferencia justamente de todos los que sabemos, esos contratos truchos que quedaron demostrados tenía Nadine Heredia durante el periodo que postulaba su esposo, tanto en el 2006 como en el 2011. Moción para dejar sin efecto la designación de Nadine Heredia. Es la bancada del tuit de Fuerza Popular. ¿La tenemos? Ahí está. Esta es la moción presentada por miembros de la bancada exigiendo dejar sin efecto designación de Nadine Heredia en la FAO. Y la última es también un tema vinculado a la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Ahí está. También tenemos esa información. Vamos a conversarla también con nuestros invitados. Congresista, ¿qué tal? Usted estuvo hoy en la reunión con el canciller en el Congreso de la República. Lo escuché una frase que le dice, bueno, Cancillería ha actuado bien, el Ejecutivo ha actuado bien. Sí. Eso lo reafirma ahora. Sí, pero creo que hay que esperar que la FAO ahora responda. La verdad es que leyendo información sobre cómo se está comportando este señor Graciano da Silva, que también le ha dado chamba al hijo de Lula, Luis Claudio Lula da Silva, que tiene también un proceso abierto porque hay un desfalco de más de 700 millones de reales. Acabo de leerlo, no sé muy bien el cambio, pero son 700 millones de reales que se han desfalcado en distintas empresas que han tenido contratos con el Estado, y el que está implicado es el hijo de Lula, y lo acaban de contratar también a la FAO. Y lo ha hecho el señor Graciano da Silva, que logró ser elegido director general de la FAO contra el español Miguel Ángel Moratinos, que fue ministro de Relaciones Exteriores. ¿Te acuerdas tú? Entonces, claro, hubo un lobby en algún momento, Lula hizo ese lobby, evidentemente, y ahora están blindando a su gente. Y parte de eso es el blindaje que le están haciendo a la señora Nadine Heredia. Mira, el sistema de naciones es uno de los sistemas más burocráticos.
Yo he trabajado en Naciones Unidas, puedes preguntarle a Gino Costa, a Diego García Sayán, hemos trabajado juntos en El Salvador. A ti cuando te avisaban que podían contratarte, desde que te avisaban hasta que tú ya llegabas al país, pasaban por lo menos 3, 4 meses, incluso a veces tenías que ir con la tuya y después te reembolsaban, porque es una burocracia espantosa. Que esto se haya hecho de un día para otro, me revela que el señor Graciano da Silva lo que está haciendo es proteger intereses. Y si la tesis del señor fiscal, del señor Juárez Atocha, es que el nacionalismo, Nadine Heredia, su hermano, su mamá, recibieron dinero de Chávez en el año 2006, pero ya no de Chávez tan directamente en el año 2011, sino de Brasil. Entonces él ha debido pues tener un mínimo de suspicacia y creo que se confió. Me parece que Roy Gates hizo su labor de palabreo a jueces y fiscales, les dijo no pasa nada, su derecho al trabajo, le levantaron la restricción y lo primero que hizo fue irse, incumpliendo también una cosa que había dicho, ¿no? ¿Cuál? Que no se iba a ir, que iba a dar la cara, que se quedaba, etcétera. Mintió. Otra mentira más, pues, otra mentira más. Y ahora sí va a ser un problema, porque no va a venir. Evidentemente va a decir, no puedo, mi trabajo, que no sé qué, y entonces van a comenzar las largas, y evidentemente el señor Ollantaytamala también se va a ir. Eso no me cabe la menor duda. Usted tuiteó también ahora, ¿no? Diciendo que, bueno, los hijos, la madre... Así es. ¿Por qué? Porque me han avisado gente que tiene conexión con ellos. Pero además hay una cierta lógica, ¿no es cierto? Se viene el mes de diciembre, ella ya no va a regresar, ellos se van a ir con el cuento, bueno, es Navidad, los niños, etcétera, y en una de esas se quedan allá. Porque como ya son la familia y las contrataciones de alto nivel en Naciones Unidas también abarcan a la familia. Permiten, muy pocas son las que te dicen que non-family. Sí, normalmente viene con la familia, te da una serie de facilidades. Así es. Entonces hay colegio en Naciones Unidas, además Ginebra es la sede de las Naciones Unidas de Europa, entonces hay colegio para los niños, hay universidad especial. Congresista, entonces, digamos, el Ejecutivo, sin responsabilidad, como usted lo ha dicho, pero el Ministerio Público y el juez sí cree que tienen una responsabilidad. Yo creo que sí, la verdad es que ellos han debido mantener el arraigo y ahora deben estar arrepintiéndose porque justamente el arraigo, es decir, el impedimento de salida se hace para evitar que se vayan. Bueno, y apenas se lo han levantado, se han ido, es evidente que ahora tienen que aprobar el derogar esa medida, volverle a poner el arraigo y solicitar que regrese, no queda otra. Y si ella decide no regresar, ¿cuál sería la medida ahí siguiente? ¿Usted cree que la FAO va a recular o la FAO se va a mantener? Porque lo que usted me está diciendo, congresista, es que la FAO está sirviendo justamente como un nido, digamos, una protección, ¿no?, para gente que está obviamente cuestionada en países de esta región. Mira, el escándalo de corrupción en Brasil es tan enorme que para ellos la FAO pues no es nada comparado con toda la corrupción que están teniendo y la están usando como un mecanismo de protección. Pero Naciones Unidas, la ONU, el secretario Ban Ki-moon... Se presta, pues, porque como el director general es un brasileño, entonces el hombre está actuando como le da la gana. Ahí debería haber una censura de muchos países y el Perú debería encabezar, además de expresar su desagrado, debería encabezar con los demás países de América Latina una protesta por ese tipo de decisiones que se están tomando y solicitar que al señor director general se le destituya el cargo. Es muy complicado porque es una elección mundial, pero significaría hacer toda una campaña y una acusación, etcétera, pero por lo menos marcar una posición. ¿Cree que lo debería hacer Cancillería? Evidentemente. Porque claro, ya mandó este reclamo a la FAO y la FAO ha mandado una, porque ayer conversábamos si es que se iba de alguna manera, si es que iba a responder la FAO y ha respondido, bueno, sí, ha sido transparente, un proceso. Pero por favor, simplemente... que transparente. Tú mismo estás comparando los currículums de la persona que han sacado con las que están entrando. Lo que queda claro es que la FAO está, digamos, comprometida en defender este nombramiento. Pero no me cabe la menor duda, porque es un nombramiento de carácter político, como el del hijo del señor Lula. No te olvides que estos dineros brasileños obedecen a toda una estrategia del PT diseñada por Lula, que ya está con proceso abierto en Brasil, y un proceso que lo puede llevar preso, y que establecía que las empresas que OAS, Odebrecht, debían tener todo tipo de contratos a nivel de América Latina para generar justamente los recursos que permitieran pagar a los senadores de oposición, a los diputados de oposición con el mecanismo del mensalado. Y esos dineros, o sea, ese crecimiento de esos dineros se fueron compartidos con distintos países. El viaje que hizo Nadine Heredia a Brasil en el avión presidencial fue en el contexto de que Ollantaytamala había decidido ya no comprar los aviones tucanos, ¿recuerda tú? Sí. Y que decidió comprar aviones coreanos. Los brasileños expresaron su desagrado y Nadine Heredia fue un poco como para trabajarlos y decirles, no, tranquilos, nada más, no hay ningún problema, porque había habido ya una reunión, un entroncamiento político a través del Foro de Sao Paulo. Y lo que le ofrecieron es que a cambio de no comprar los tucanos, que vengan más empresas, y le dieron a Odebrecht el gasoducto, 7.240
$240 millones. La obra más cara de la historia del Perú y la más inservible en el fondo, correcto, que no tenía una relación entre el precio y lo que se está haciendo. Congresista, quería interrumpir porque cuando viene Johnny Lescano acá, usted lo tuitea y ahora que lo ve acá, Johnny Lescano tuitea. Yo no sé por qué, pero ha dicho la primera moción, pónmelo por favor, la primera moción para anular designación de Nadine Heredia es de Acción Popular, creo que eso hay que informar en honor a la verdad. Pero más allá de este tema, ¿qué significa esa moción? Eso, cuando nosotros hacíamos ese tipo de juicios nos decían que teníamos complejo de Adán. Ya está bien, pues ya fue la primera moción, aplausos ya. ¿Qué más? Pero ¿qué significa esa moción? Es decir, ¿qué es lo que pide? Porque claro, el Congreso va a mandar también o es una diciendo... Va a ser un acto político. Señores ejecutivos, tomen cartas en el asunto, pónganse. Ese es un tema. Y el otro, que sea una noticia que se escucha ya en el sentido de que el Congreso peruano expresó una protesta contra la FAO y contra el señor Graciano da Silva, que utiliza un cargo internacional para hacer una protección de carácter político. No es una fuga la que ha hecho Nadine Heredia. Bueno, no es, pero se parece bastante, ¿no? Porque es una fórmula muy bien diseñada como para zafar. Eso es en realidad, o sea, lo que... Más mosca que todos, Eduardo Roy Gates y Nadine Heredia. O sea, la estrategia le funcionó a la perfección por negligencia únicamente del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿o qué? Ni siquiera es negligencia. Lo que han hecho es una tarea de ir camuflando sus puntos de vista, de ir colaborando. Mire usted como yo siempre vengo, no tengo ningún problema. Es un palabreo permanente y constante. El estudio del señor Gates es un estudio bastante grande. Sí. El de Roy Gates, su padre, es muy conocido, etcétera. Entonces ejercen mucha influencia en el Poder Judicial, y los jueces y fiscales hemos visto cómo son los jueces y fiscales en nuestro país. Pues, ¿no? O sea, un juez en Huaral, muerto de miedo, liberando a 42 delincuentes. Pues, los jueces son proclives, no ganan mucho, se dejan llevar a veces por la presión, etcétera, y yo tengo la impresión de que se los comieron con zapatos y todo. ¿El tema de la inmunidad le parece pertinente discutirlo o finalmente pasa a un segundo plano? No, hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Digamos, ¿cree que ella tiene inmunidad? Porque nosotros hablamos de una inmunidad plena, inmunidad funcional, elaboraba algo el canciller Ricardo Luna. ¿En qué quedó ese tema en el Congreso? No tiene inmunidad, porque no está en representación de un país que lo está acreditando como tal. Eso es lo que te da la inmunidad del Convenio de Viena, en el sentido de que no te pueden tocar porque tú representas a un país. Si cometes un delito común o cometes un delito de función, siempre te tienen que levantar la inmunidad. Pero Naciones Unidas y FAO también tiene, o sea, no son como un país, pero ellos tienen una inmunidad para funcionarios de Naciones Unidas. Sí, pero hay distintas graduaciones. No sabemos cuál le habrán asignado a ella, pero la inmunidad de los funcionarios es para cuando cometen un delito en el país en el que están. Pero cuando se trata del pedido del país en el que residen o del país en el que cometieron un delito, que sería en este caso en el Perú, esa inmunidad no los puede proteger, y menos cuando se trata de temas anteriores a su nominación como funcionario y cuando se trata de temas que no tienen que ver con su función. Entonces allí no existe la inmunidad. Yo recuerdo que cuando nosotros trabajábamos en Naciones Unidas, lo que nos daban era un pasaporte de Naciones Unidas, que la única ventaja que tiene es que no necesita visa, entras a cualquier país. Correcto. Pero que te diera inmunidad, no te da inmunidad, no teníamos inmunidad. Y si el juez o le parece, digamos, irrisorio, que ahora están diciendo, bueno, vamos a evaluar el viernes si es que le cambiamos o no. Sí, ¿no? Puede hacerlo. ¿Y cree que ella volvería o Tendría que volver, y si el juez la cita y ella no vuelve, entonces el juez puede solicitar que se le traiga de grado de fuerza. Y entonces ya es todo un procedimiento de carácter internacional, con una rogatoria a otro juez allá. Sí. Es un tema que demora bastante y que con los abogados marrulleros que hay, lo pueden hacer demorar 3, 4 años. Pero usted cree que esa es justamente la estrategia. O sea, si es que a ella le piden que vuelva, ella no va a querer volver y van a elaborar justamente la segunda parte de esta estrategia de haber salido así. Van a decir, no, mi derecho a trabajo, ¿cómo me lo van a vulnerar? Si yo voy a perder el trabajo, voy a perder, etcétera, etcétera. O sea, argumentos van a encontrar. Para eso están los abogados, para armar los argumentos, construir 1001 falacias y con esas falacias ir ganando tiempo y tratando de que los temas se vayan muriendo. Fue un error político tremendo, dijo Pedro Cateriano, es presidente del Consejo de Ministros, pero finalmente ha dicho, ¿no?, que no habrá sido un adelanto y, digamos, una violación a la presunción de inocencia el comunicado de Cancillería. No, bueno, no creo, porque no es un tema en el que la Cancillería y los políticos tengamos que basarnos en la presunción de inocencia. Lo que nosotros buscamos es que los políticos den respuestas a las acusaciones que hay en su contra cuando se trata de que han ejercido o función pública o poder, que es en este caso lo que sucedió con la señora Nadine Heredia. Ejerció tanto poder y ha tenido tantas acusaciones que de su puño y letra ha anotado hizo tantas anotaciones en el sentido de dineros, reuniones con brasileños, reuniones con venezolanos, etcétera, que obviamente tiene que dar respuestas judiciales en ese tema. Pero el evadirlas es evidentemente un caso de fuga, ¿no?
Interpelación al ministro Jaime Saavedra. Ha salido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A respaldarlo y además a criticar que justamente habrían intereses subalternos en esta interpelación, que tengo acá el cuestionario, sería por el tema de la denuncia de Panorama y por el tema de los Panamericanos. Obviamente. Y sobre todo el tema del deporte que está vinculado al minero. Claro, lo que pasa es que el señor Kuczynski o quienes se defienden al señor Saavedra consideran que como nosotros estamos en contra de la ley universitaria, el señor Saavedra puede hacer lo que le da la gana, porque siempre van a decir, no, ahí están los intereses que defienden a las universidades. Siempre vienen con ese maniqueísmo que es absurdo y hasta estúpido. Lo que tiene que ocurrir es que se lea el pliego interpelatorio. No hay una sola pregunta sobre el tema universitario. Ese es otro terreno, ese es un terreno en el que nosotros hemos planteado una modificatoria, ni siquiera una derogatoria de la ley universitaria. Pero acaba de decir que ustedes están en contra de la ley universitaria, sí, en su plenitud. Claro. Bueno, es que en su concepción, porque es una ley que rompe con la autonomía universitaria y nosotros hacemos defensa acérrima de la autonomía universitaria. Pero no estamos planteando, por ejemplo, que se disuelve el SUNEDO. Lo que estamos planteando es que tenga una composición distinta, no con personas nombradas a dedo, sino con personas que surjan del ámbito universitario, de la propia comunidad universitaria, que pueden ser estudiantes, rectores, profesores, graduados, lo que fuera, pero que surja de la comunidad universitaria. Pero eso no va a entrar en este debate. Lo que nos estamos poniendo nosotros son el tema de los panamericanos y el tema de su gestión, sobre todo en materia de cómo se tira la plata ahí, en el Ministerio de Educación, por favor. 146 millones de soles en computadoras, que muchas de ellas son bambas, que muchas de ellas terminaron entregándose, pero que sirvieron para que la persona que estaba haciendo la selección directa, sin concurso, sin licitación, sin nada, se terminara enriqueciendo con testaferros. Y se trata esta señora Vilca de una persona de la más absoluta confianza del señor Saavedra. Pero ha empezado ya a sacar gente. O sea, ustedes van por la responsabilidad política. Queda claro que él no ha estado metido en este tema. No lo sabemos porque tendrá que haber una investigación. Si una persona que tú le das el cargo de asesora del despacho ministerial, le das el cargo de directora de todo lo que significa la provisión de recursos educativos y encima le das el cargo de Oficina General de Administración, mira todo el poder que tenía esta persona con esos 3 cargos en el Ministerio de Educación, que es el ministerio más grande de todos. No me vas a decir que no sabías nada. O sea, que se te pasan ahí los trenes debajo como una guacha. No, tenía que saber. Pero algunos podrían decir, bueno, claro, en este pliego interpelatorio no ponen el tema de la ley universitaria, pero claro, la consigna es finalmente sacarlo. Así ni siquiera tienen que mostrar que la verdadera razón para sacar a Jaime Saavedra es el tema de la ley universitaria. Entonces, y eso es lo que plantea el presidente. Por eso, entonces vuelvo a hacerte el argumento. O sea, que como el señor defiende la ley universitaria, tiene autorización para robar, tiene autorización para hacer lo que quiera, porque como él defiende la ley universitaria, cancha libre para lo demás. No, él tiene que responder por las actitudes políticas de su ministerio. Y su ministerio tiene este tipo de problemas. ¿Usted no cree que es un buen ministro de Educación? No, yo no creo que sea. ¿Dónde están los resultados? Hemos descendido en prueba PISA. Mira tú cómo se está devolviendo dinero a pesar de que los colegios, ya no hablemos de universidades, hablemos de los colegios primarios y secundarios de nuestro país. Hay 15 colegios que debieron haberse entregado del año 2015, de los emblemáticos, que ninguno se ha concluido. Nadie dice nada de eso. Correcto. Yo le quiero hacer una pregunta respecto a los Juegos Panamericanos, porque claro, son 6 preguntas respecto del tema de la denuncia de las computadoras, pero la mayoría de preguntas respecto del tema de los Juegos Panamericanos. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el primero de los casos estamos hablando de 146 millones de soles y este tema de las computadoras, etcétera. Pero en el segundo de los casos, 1.200 millones de dólares, esos son los panamericanos y se van a designar así a dedo. Yo le pregunto a priori, con las investigaciones que hemos estado realizando en este programa, yo tengo definido hace muchos meses que ese tema de los panamericanos no se deberían realizar. Así es. ¿Usted también coincide con esa opinión? Pero si yo lo he dicho aquí mismo en tu programa. ¿Y Fuerza Popular también coincide con eso? No lo sé, ellos no los he escuchado tan enfáticamente sobre porque el tema podría ser, bueno, pues, ok, asumamos el costo político, tanto las bancadas en el Congreso, Fuerza Popular y el Ejecutivo, de decir, no se pueden hacer los panamericanos porque no hay plata y porque finalmente el deporte a quien le vamos a dar, se supone, ese dinero, no está en capacidad de gestionar. Lo peor es que sí hay plata, porque van a sacar de todas partes para que haya plata. Entonces no va a ser el problema de la plata, el problema es que van a despilfarrar esa plata, porque si en 2 años no han hecho absolutamente nada, en lo que queda van a comprar a locas y a primera. O sea, así como se han comprado las laptops, así se va a hacer todo el gasto de los 1.200 millones de dólares del Ministerio de Educación, porque ya no tienen tiempo de hacer licitaciones, de hacer concursos, etc. Pero usted es más directo, porque por ejemplo en Fuerza Popular yo le digo, bueno, si tienen tan claro el tema de los panamericanos, porque nuestra investigación no ha sido de cara al ministro Saavedra, sino que aparece obviamente como él, quien tiene la jefatura del ente rector del deporte. Pero él es el culpable de que no se haya avanzado nada. Lo está diciendo vos en el audio que tú presentaste. Él es el que manda. Usted trabaja para mí y usted hace lo que yo le digo.
sentido. ¿Cómo el ministro que ya está en funciones se le ratifica en el cargo y con el pasivo de no haber hecho nada durante 2 años en el tema de los Pero dice que Fuerza Popular quiere criticar, pero no se quiere cargar el muerto de decir, bueno, Fuerza Popular, como usted lo dice, cree que no se deben hacer los Panamericanos, porque hay 75% de la población que cree que sí van a hacer. Entonces yo pregunto, bueno, el costo político para Fuerza Popular no lo quiere asumir, pero sí quiere ir por la cabeza de Saavedra. Ya, pero digamos, a ver, tú explicas a la población, con 1.200 millones de dólares que tiene el señor Saavedra, ¿no se podrían hacer mucho más escuelas, mejorar el sistema universitario? Por ejemplo, hablando del sistema universitario, las universidades públicas tienen que pasar por licenciatura. Ninguna de ellas tiene licenciatura. ¿Sabes por qué? Porque no les dan dinero. ¿Y por qué? Porque no hay plata en el presupuesto. Ahí tienes 1.200 millones de dólares, repártanselo a las principales universidades, a las más antiguas. Correcto. Y ahí está, y ahí pueden licenciarse, pero no lo van a hacer, se la van a gastar en todo este tipo de cosas. Fuerza Popular ha dicho interpelación y no descartamos la censura. ¿Mauricio Müller está en esa misma posición o cree que finalmente él quiere respuestas, pero la censura no la ve necesaria? Mira, yo en eso sí espero que se cumplan los procedimientos. Si el señor va y da una respuesta absolutamente categórica, convincente, con documentos, ¿quién va a plantear una censura? Ok. Pero si, como supongo, no va a dar ninguna respuesta ni categórica ni contundente, sino todo lo contrario, entonces yo sí seré el primero en plantear que de todas maneras se le censure, sin duda alguna. Hay algunas preguntas que ya hemos contestado en este programa dentro del pliego interpelatorio, hay otras que sí están dentro de las pendientes, estaremos atentos entonces a esa sesión. Congresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos rápidamente, sin pausa, porque está... pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Está con nosotros justamente el congresista de Peruanos por el Cambio, Carlos Brus. Regresamos. Bien, amigos, Carlos Brus está con nosotros, congresista de Peruanos por el Cambio. Congresista Brus, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitar. A bocajarro como el programa, ¿lo quieren censurar al ministro Saavedra? ¿Cuál es su impresión? Yo creo que hay un grupo de congresistas vinculados a universidades que quieren censurarlo. Y si te enseñara la lista de congresistas que o han sido rectores, o han sido decanos, o están accionariamente vinculados, o son parientes de personas que están accionariamente vinculados, es impresionante. O sea, que hay un gran sector de congresistas vinculados al tema universitario. Que sí, nos queda claro. Yo vi una carta de Lucio Ávila que la verdad era escandalosa. Y ahí están violando reglamentos, porque el reglamento reconoce pues que tú no has nacido el día anterior de que postulaste al Congreso. Todos tenemos un recorrido y tenemos relaciones con empresas, instituciones válidas, absolutamente. Pero cuando tú estás tocando algún tema específico, del cual tú has participado en tu pasado o en tu presente, y podría haber un conflicto de interés, tú tienes que transparentarlo. O sea, el día de mañana se discute el código para funcionamiento de restaurantes, y yo estoy tomando una decisión, yo tengo que decir, un momentito, estoy participando, pero por si acaso yo tengo un restaurante, ¿no? Hay algunos que no estén a favor de la ley universitaria, pero que no tengan ese interés subalterno. Pregunto, por ejemplo, con el congresista Müller, él ha dicho abiertamente que no está a favor de la ley universitaria. Por supuesto que puede haber, pero, repito, muchos están patrocinando esos intereses por algo muy sencillo. El funcionamiento de SUNEDU, el sistema de acreditación, está haciendo que universidades privadas tengan que invertir un montón de plata en mejorar su infraestructura, si no, no pueden ser acreditados. Entonces, es plata que los que son parte de la universidad van a dejar de meterse al bolsillo. O sea, no quieren asumir esa inversión de finalmente acreditarse porque se la quieren guardar. Nuevamente es el tema de las ganancias. ¿Y cuál es el argumento que dicen? Oye, no, es la autonomía universitaria. ¿Están violando la autonomía universitaria? No, señor. Nadie está diciendo que ahora los profesores van a tener que tener esta ideología o van a tener que decir esto en clase. Eso es autonomía universitaria. La autonomía universitaria es que tú tienes libertad de cátedra, que los alumnos pueden decirlo, pueden opinar sin que sean molestados. Eso es la autonomía universitaria. Pero lo que hace la SUNEDU es un organismo regulador. Es como que ponemos OCIPTEL para que regule la Telefónica. Pero la Telefónica dice, no, momentito, yo quiero poner mi directorio en OCIPTEL. No puedes, tú eres regulado, tú no puedes participar en el directorio. Correcto. Entonces, las universidades no pueden participar en el directorio de SUNEDU. Ok, el tema de que finalmente no sean elegidos a dedos, como dicen algunos, entre comillas, y buscar una manera no más democrática, abierta, de elegir a los miembros de SUNEDU. Eso es algo que se puede debatir. Siempre se puede mejorar la representación que hay en el directorio de SUNEDU, pero con el principio de que el regulado no puede estar... Pues, o sea, no volver a la Asamblea Nacional de Rectores de ninguna manera. Coincido completamente con eso, pero sí tengo una duda, ¿no? Porque, claro, uno se pregunta, ¿no es un poquito
poquito, ¿no? Bananero, así de tercermundista, creer que una reforma está sujeta a una persona, porque claro, yo diría, bueno, ustedes la universitaria, este es el tema, bueno, pongan a Daniel Mora, pues pongan a Daniel Mora como ministro. Lo que pasa es que sí hay una campaña persistente atrás de este ministro, al que muchos consideran que es el que está patrocinando y impulsando esta reforma. Y creen que sacándolo a él, se la tumban. Se tumban abajo la reforma, ¿no? Porque no te olvides que las universidades que se han acreditado son las universidades, digamos, los mejorcitos del Perú. La Católica, la Pacífica, la de Lima. ¿no? La de Lima. Sí. Entonces, algunas universidades nacionales que se han acreditado. Ahora vienen las más complicadas, que son esas universidades privadas que actúan en provincias, ¿no? Con una gran cantidad de alumnos. Esas son las que van a tener que invertir mucha plata, ¿no? Esas son las que les toca ahora. Y ahí es donde te viene claro, por eso, pero a mí me quedaba esa duda. Claro, yo sí veo que obviamente a ver, salen denuncias también legítimas desde mi punto de vista, porque acá ni siquiera hemos estado en una campaña, digamos, con Saavedra. Hemos llegado al ministro Saavedra por todo lo que está supeditado justamente al Ministerio de Educación en el tema de los deportes. Pero nuevamente, no se necesita, o sea, podríamos hacer un enroque, o sea, bueno, me quieren tumbar Saavedra, lo pongo, si es finalmente tan capo como dicen que es, ¿no? Y como creo que es en otro ministerio, él es economista finalmente, ¿no? Y poner, o sea, ¿por qué creer que una única persona, o es un tema también de orgullo y decir, bueno, a mí no me van a quitar al ministro que finalmente yo estoy apoyando? ¿Por qué ese apoyo no es una manera de pechar también al Congreso la conferencia hoy del presidente? Por una razón, que ya empezamos a ver logros en el sector de educación. Ok. Por ejemplo, comprensión lectora. En el año 2011 estaba en 26%. En el 2015, 29%. En el 2015 está en 49%. Razonamiento matemático. En el 2011 estábamos en 13%. En el 2015, o sea, ¿cree que hemos 26%. Entonces, los índices educativos, que no es que estaban malos, estaban cayendo año a año, no solo han dejado de caer, sino están mejorando. Después de décadas que eso no ocurría. Entonces, tenemos adelante un buen ministro. ¿Por qué se tiene que ir? Ok. No está haciendo bien, porque de acá la investigación, o sea, en el tema del deporte, yo entiendo que esté haciendo las cosas bien en educación, pero el deporte lo tiene abandonado. ¿Por qué insistir con los Juegos Panamericanos, congresista? Primero porque creo que va a ayudar para modernizar la infraestructura deportiva en el Perú. Y creo que eso puede ser el punto de quiebre para el deporte nacional. Entonces, invertir los 1.200 millones de dólares que vamos a invertir en esa infraestructura... Pero usted es consciente de las investigaciones que hemos estado tocando. O sea, lo mismo se pensó con los Juegos Bolivarianos y no ha quedado ninguna infraestructura y ni siquiera han rendido cuentas de cómo se tiraron todos esos millones. Bueno, en este caso sí va a quedar y se va a hacer aceleradamente y de una forma transparente. Se está por llegar a un acuerdo con una agencia del gobierno de Canadá, que es la que organizó los Juegos de allá, Toronto, sí. Y que esta agencia, que es una agencia del gobierno canadiense, con la anuencia de la Contraloría, es la que vendría y prácticamente ellos deciden las obras que se tienen que hacer, mejor dicho, los contratos hacer con las obras, con una persona externa al Perú, de una forma muy rápida, para acelerar esos trabajos y al mejor contratista. Pero esos son los Juegos Panamericanos. Eso va a estar revisado y supervisado por la Contraloría. Esos son los Juegos Panamericanos, pero lo que ha reconocido el ministro Saavedra, que yo sé que tendría que reconocer muchas otras cosas más, es que, digamos, no tiene manos, o sea, no ha tenido el tiempo, él está concentrado y bien que esté concentrado. ¿Por qué hay que cambiar el sistema del deporte? O sea, hay un tema de puertas giratorias, él reconoce, el COP no es un desorden y no voy a decir si es que hay más cosas y qué sé yo, pero sin embargo, el COP sigue ahí con el perjuicio a los deportistas. Sí, porque si no llega plata al COP, los deportistas de cara a los Panamericanos no están bien entrenados. Segundo, en el IPD mantiene a la misma gente. ¿Por qué no hay cambios? Pero hay que decirle a la gente que el COP no es una entidad pública. El COP es una entidad privada. Sí, claro. Y el gobierno no tiene potestad de cambiar a nadie ahí. Eso es como que como el gobierno se mete aquí al canal N y cambie, no puede. A ver, le voy a explicar porque parece que el ministro Saavedra no repite ese tema y se lo repite también otras personas. Hay un Consejo Superior en el IPD que se supone que está por encima del jefe del IPD que nombra el Ministerio de Educación, en el cual está el Comité Olímpico Peruano. Eso el Congreso lo puede cambiar. Hay un tribunal adscrito al IPD que finalmente también lo nombra el Ministerio de Educación, que
También puede sacar al señor José Quiñones y hasta ahora no ha hecho nada y no hay ninguna responsabilidad. El ministro de Educación puede decirle al Comité Olímpico Internacional que el representante del COI en el Perú es un ente que no responde, se ha tirado la plata, no hace absolutamente nada. Hasta ahora no han mandado ninguna carta. Podría decirle a la ODEPA, yo renuncio a los Panamericanos porque quien te representa aquí en el Perú está en franca rebeldía en nuestro país. No ha hecho absolutamente nada. El señor ministro está concentrado en la educación y bien que lo haga. ¿Por qué no pide ayuda y sincera, como ha dicho su colega Juan Cheput, de que el deporte está abandonado y no tiene manos, congresista? Por la siguiente razón, tenemos un juego panamericano a portas. Lo que yo sí creo es que debería haber una diferenciación mucho más clara entre el IPE y la COP, porque la COP es una entidad privada y no tenemos por qué tratar a la COP como si fuera una entidad pública. Es ahí donde ha venido el problema, donde deja la plata a la COP no rinde cuentas y se llama un problemón. Entonces ahí hay que hacer una distinción, son cosas distintas. Y por otro lado, pero le acabo de decir que hay muchas medidas más y no solamente... El Comité Olímpico Internacional te exige que trabajes a través de la COP. Porque sí, pero tú tienes que informarle... ¿Por qué no trabajamos directamente? No, tiene que ser a través de la COP. Pero en fin, a lo que yo voy es que después de décadas en el Perú, tenemos una visión de lo que queremos en materia educativa. Antes no teníamos eso. Okay. Hay un criterio de lo que es una carrera magisterial, con incremento de remuneración de los sueldos de los maestros basados en la meritocracia. Okay. Te he mencionado cómo mejoran los índices educativos. Está perfecto, entonces no valdría la pena plantear... Es un buen ministro, ¿por qué tiene que irse? Quitarle el deporte al Ministerio de Educación, que no tiene, está concentrado en el tema de la Ley Universitaria de Educación, quitar el deporte. Hay que hacer algo con el deporte, porque ahorita lo ha reconocido el ministro, no está caminando, es un caos total. Denle una mano al ministro, pero que el ministro también diga que necesita una mano. Sí, correcto. Es que me parece que políticamente están queriendo meter... Es que nadie es Superman tampoco. Efectivamente, yo no te puedo decir... Bueno, si nadie es Superman... La labor del ministro es buena en todos los casos. Nos va a costar 1.200 millones de dólares. Hay aspectos en los cuales probablemente se podría haber hecho mejor, pero que en general el trabajo del ministro Savera es bueno, lo es. Los índices así lo dicen. En ese sector, ok, en ese sector. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de Nadine Heredia, si le parece. Pausa y regresamos. ¿Cumplió el Ejecutivo con la labor, digamos, usted cree que no hay responsabilidad en el Ejecutivo respecto de la salida de Nadine Heredia al extranjero? Para nada. Para empezar, primero hay que aclarar, el Ejecutivo no es ni Fiscalía ni Poder Judicial. La única persona en el Perú que puede decirte a ti o a mí que no podemos salir del país o que tenemos que firmar un cuaderno o que tenemos que pedirle permiso al juez es el Poder Judicial solicitado por el fiscal. Lo único que puede hacer el gobierno es pedirle al fiscal, oye, solicítalo. Y eso ha hecho Julia Príncipe, hoy día ella ha mandado un comunicado. Julia Príncipe y la Procuraduría pidieron que se le dé arraigo a la señora Nadine Heredia. Ok, el Ejecutivo entonces, desde su punto de vista, queda fuera de responsabilidad. ¿Hay responsables? Mira, creo que aquí lo que ha habido es una viveza de la señora Nadine Heredia, de algo que han manejado con un secretismo muy fuerte. No se ha filtrado a nadie estas tratativas que ellos estaban haciendo con la gente de la FAO. Realmente se está arriesgando bastante el director de la FAO con contratar a alguien que el día de mañana, por ejemplo, se va a demostrar que no solamente es el gobierno peruano el que está pidiendo que anulen ese nombramiento, sino además el Congreso peruano, porque el gobierno representa al Ejecutivo, los congresos representamos al pueblo, y vas a ver que el día de mañana esas mociones, porque hay dos presentadas, seguramente se van a acumular. Sí, la de Acción Popular que quiso el crédito y otra que acaban de presentar Fuerza Popular, pero solamente las dos se van a acumular. Vas a ver que va a tener una votación muy alta, si no unánime. Entonces tú tienes... ¿Y esa dónde va a llegar? ¿Qué impacto cree que pueda tener? Primero, a Naciones Unidas tiene que ver que hay el gobierno, que tú dices, no, el gobierno lo está persiguiendo, ya. Y el Congreso unánimemente dice, bueno, en ese país, todo ese país está en contra de ese nombramiento. Pero ha visto la información que justamente compartía con nosotros Mauricio Müller, es decir, parece que el señor Graciano se presta a esas cosas y está utilizando el tema en la FAO justamente para proteger a algunas personas, lo decía con el hijo de Lula da Silva. Mira, ante esta muestra de oposición de un país entero, Ejecutivo y Congreso, ante la FAO va a tener que evaluar si lo que quiere es deteriorar sus relaciones con un país por culpa de una persona, y la FAO está justamente perjudicando a uno de los países miembros de su propia institución. Creo que la Cancillería tiene un reto por delante en usar esta moción que mañana va a aprobar el Congreso, más la posición oficial del gobierno, en el resto de la comunidad internacional para presionar a la FAO y al subdirector
para que anulen este nombramiento. Yo espero que se pueda lograr. ¿Esa usted cree que es la única manera, finalmente? Creo que es la más fácil. Porque como tú has analizado muy bien con Mauricio, obviamente la señora Negri ha sido bien asesorada legalmente. Y cualquier posibilidad de... revientan cuete. Eduardo Rodríguez parece que es un abogado a uno. Es bueno, ¿no? Y claro, si bien dicen que la inmunidad es una inmunidad de función, no una inmunidad personal, pero de todas maneras no hay un acuerdo de tratado de extradición con Suiza, podría ser complicado. Pero si el día de mañana este nombramiento se deja sin efecto, se le cae todo el andamiaje legal. Sí, claro que sí, pero habría que ver si es que FAO justamente debe estar dispuesto a eso. El comunicado que envían hoy día no va en esa línea, congresista. No, claro, pero es que hasta el día de hoy, o por dicho, o sea, ¿usted cree que con la presión ahora del Ejecutivo y del Congreso la cosa va a cambiar? Se ve que es todo un país. O sea, no es solamente el partido de gobierno que por una persecución política... Pero no debería el canciller, el Ejecutivo, hablar con Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, olvidarte de la FAO, ir por arriba, ¿no debería ir eso también? Sí, y decirle, fíjate, no solamente soy yo, todo mi Congreso que representa a todas las fuerzas políticas de mi país, están pidiendo que anules este nombramiento. Eso tiene un impacto político afuera de todas maneras. ¿A usted le queda claro que no es un tema de mi trabajo, del derecho al trabajo, sino que lo conversó como una manera de protegerse de la justicia peruana? ¿A usted le queda claro ese tema? Claro, qué duda hay, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, no te olvides que la señora Nadine Heredia no es que tenía un problema de mantener un trabajo durante todos estos años. Teóricamente, entre comillas, ella no tenía un trabajo. Entonces, no nos venga ahora a decir que no, que mi carrera profesional. No, ella no trabajaba. Que ejercía el poder, lo ejercía. Pero no se preocupó en tener una función laboral específica en estos años. Es decir, usufructa del poder y ahora sí se preocupa de su trabajo. Eso no se lo cree nadie. ¿Es el tema Lavallato que viene con fuerza? Por ahí estarían justamente pensando, porque claro, o qué creía, que en lo que había actualmente pues podía en algún momento ser pedida su prisión. ¿Cuál ha sido el cálculo? ¿Cuál es la estrategia detrás? Dentro de lo que se habla es no solamente el tema Lavallato, sino el tema de los fondos que usaron para las campañas electorales, donde parece que se han presentado un par de colaboradores eficaces que han cantado el himno nacional con una cantidad de pruebas que la estaría complicando. Parece que ese proceso es el más avanzado. Lo otro es un fantasma que le puede venir de Brasil, pero esto no es fantasma, esto ya es concreto. Bueno, pero la realidad es que el sistema de justicia hace agua, ¿no? Y se le escapan las tortugas. Aquí el fiscal debió recoger el pedido que hizo la Procuraduría y pedirle al juez que efectivamente mantenga la orden de arraigo. Y aquí vemos el resultado. Sin embargo, están a tiempo de cambiarlo y iniciar los trámites para que la ciudad regrese. Quiero volver al tema de la interpelación, porque usted cree finalmente, si es que están queriendo su censura, son un grupo de gente, pero digamos, como ha dicho el congresista Marco Arana, la suerte todavía no estaría hecha, de decir, quisieran, pero todavía no lo deciden. ¿Por qué? Por, digamos, la bulla que puede haber en la sociedad, en los medios. ¿Cuál es el cálculo que usted cree? Porque si la suerte está echada... Mira, efectivamente, el primer paso es la interpelación, que no tiene sentido porque el propio ministro ha dicho: yo voy cuando quieras. No necesita recoger firmas ni debatir en el Congreso si se acepta o no la moción. Yo voy, ¿no? Entonces, pero en fin, quieren continuar por ese camino y todo apuntando a una censura. Pero si ellos ven que en efecto la ciudadanía reconoce que no es que todo sea perfecto en el sector de educación, porque nadie es Dios, pero que las cosas están mejor que antes, que ya tenemos una visión de hacia dónde tiene que caminar el país, cosa que no existía antes, y que por lo tanto consideran al ministro Saavedra como un ministro que debería mantenerse en el cargo. De hecho, es uno de los ministros de más aceptación en el gabinete actual. Ok, pero si por haber motivos el Congreso decidiese, ¿el Ejecutivo puede asegurar ahora que esa política va a continuar con o sin Saavedra? Bueno, por supuesto que el tema universitario va a continuarse con sin Saavedra, así que los que creen que sacando a Saavedra soluciona el tema de tirarse abajo a los SUNEDU, se equivocan. Carlos Cruz, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y regresamos. Está con nosotros Julio Zavala y Carlos Álvarez. Regresamos. Bien, dos genios del humor juntos, ¿no? Una noche de locura que ofrecerá, ¿no?, Carlos Álvarez y Julio Zavala. Señores, un placer tenerlos acá. Muy buenas noches. Cristian, Carlos, Julio, un placer. El gusto es mío. En este caso, si fuera usted, señora, diríamos que el busto es nuestro, pero que se ve ello. ¿Cómo así? ¿Cómo se da esta junta? ¿Ya se conocían de antes? ¿Ya han trabajado juntos anteriormente o no, Carlos? No, es la primera vez. Es la primera vez. Vamos a estar en el escenario juntos. Bueno, es todo un honor estar el gran Julio.
El gusto también es mío. Y bueno, estuve en varios shows de Julio y bueno, Sí. creo que coincidimos en una oportunidad, ¿no? Sí. Cuando estaba en pleno show y bajó las butacas, yo estaba ahí, hice Jaime Bailey, creo, ¿no? Sí, sí, sí. O Vargas Llosa. Cuando porque siempre que llega un comediante de semejante envergadura, uno no puede pasar inadvertida la visita. Claro. Entonces casi siempre se produce alguna interacción cuando uno baja al patio de butacas, y ahí solamente de entregarle el micrófono, yo me fui, tomé un descanso y el público fue Justo, suya. te aprovechó para un artistas, descansito. Cuando juntamos somos colegas. Correcto, sí. Los políticos, como pasa en este programa, son cómplices. Es una cosa distinta, ¿no? Julio, tú también le entras un poco al tema del humor político, también más allá de las imitaciones, ¿no? Por todos conocidas, ¿no? De famosos cantantes, artistas. ¿También les has entrado un poco al tema político? El tema político para mí es más sensible, porque como estoy ahí siempre de un país a otro, Claro, claro. el nivel de tolerancia que tiene el comediante nacional, el que está en su país, es diferente al extranjero. Yo cuando fui a ver a Carlos, yo solamente pensaba, pero es imposible que yo pueda decir esto. Y la gente celebrándole a rabiar las gracias, porque dice unas cosas de nuestro entrañable Kuczynski. Yo nunca, no podría decirlo. No, pero mis personajes también cantan, pero en la fiscalía. En la- Y más un repertorio inmenso. Sí, pero bien desentonados a veces, ¿ah? Bien desentonados cuando No, y tratan además, en la con fiscalía. todo este tema, uno se nutre de la realidad. Por ejemplo, estas cosas que estaban tocando, este tema tan candente de rabiosa actualidad, de lo de Nadine, Cayalguín. Sí, sí. Yo creo que es un tema serio, ¿eh? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver. Porque muy pocas personas a lo mejor ubican las siglas, ¿no? De la FAO, porque es en inglés, hay que tonificar a la gente, que es si fuera atrás para adelante, la Organización de Alimentos, de Agricultura y de Alimentos, de Food. Okay. Food and Agriculture Organization. Pero si esto no sale bien entre el del Brasil y lo de acá, entonces puede lastimar las siglas de la FAO. ¿Y en qué se va a convertir? En la forma de ausentarse, de alejarse o de abrirse del país oficialmente. Correcto. Se van a querer. Justamente Claro, sería esa es la FAO, manera. Sería fuga, ahora Ollanta. Fuga, ahora Ollanta. Esa es la buena. Sí, Fuga. esa fue la versión más Fuga, ahora aterrizada. Ollanta. Muy bien. Parece que ya están en esas. Cuéntenos un En poco. China sería chao, ¿no? Chao. Así es. Chao, Jao. A ver, cuéntanos un poquito. Una noche de locura, ahí está. Sí. Estamos una noche de locura. Bueno, están todos. ¿Por qué hay que ser locos? De locura y de los monjas y de la todo. Hay que ser locos para juntarnos. Yo creo, sí. Eso para... Y va a estar el general de Buenos Aires, como habla noches de locura, va a estar el general de Zaire. Los que digan, soldado, venga para acá. Dígame, guacho, lleva H. Sí, mi general, si no diría guaco. A ver, soldado, venga para acá. ¿Cuántas anclas tiene un barco? 11 anclas, mi general. ¿Cómo que 11? ¿Nunca escuchado usted, general, cuando dicen 11 anclas? 11 anclas. Noche de locura, este sábado. 8 de la noche. A una hora que llama, porque es a las 20 horas o 20 horas, ¿no? Mejor. Mira, 20 ahora o en el Mariangola, todo rima. Todo Toda la rima. familia Seguimos invitada. hablando y sigue rimando. Cuéntame un poquito, entonces, ¿qué más va a haber? Porque claro, los personajes políticos locales, tú obviamente con los autores también. Porque leía que van a estar un poquito separados y ahí se juntan y ahí sí ya se arma el Lo que toledano. pasa es que eso es como un secreto, como el de la Coca-Cola, compadre. No se puede decir todo de golpe, lo tenemos ahí que andar cuadrando. Pero si está Julio Iglesias, ¿cómo no va a aparecer un personaje Oiga, tan vinculado a me Julio parece, Iglesias? usted ya es parte Claro, del claro. pasado, ahora yo soy la actualidad con Isabel. Por ejemplo, si lo viene está cocinando Cantinflas, que apenas le entiende y se puede expresar, pues a él le sobran personajes que de esa ¿Con quién característica. se puede No encontrar? lo sé, dígalo Con usted. Acuña, por ejemplo. No lo sé. Usted, Cantinflas con Acuña. a mí que me registren, él es el culpable. Hola, chiquita. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa, Moreno? Porque sé que ya ahora... No, yo soy Julio Moreno. ¿Qué cosa? Usted Acuña. siga metiendo su cuña. No, pues no la meta, sácala. Bueno, y ahí nos vamos entendiendo. Mira, eso, perfectamente. Si está el Puma, ese venezolano insigne,
¿Qué puede pasar? El espectáculo es un momento que el espectáculo tiene que madurar en algún momento. Con Maduro. Con Maduro, claro. con Nicolás Maduro. Pero le van a poner al Puma también, porque la última que lo encontraron fue con su balón. Viene mal el Puma, ¿no? Está un poquito con su balón, te van a tener que poner un balón de aire también. El Puma venía un poquito... Nosotros tenemos que manejarnos con el buen gusto. ¿Cómo es eso? Con el buen gusto, no faltar a la caridad, porque lo del Puma fue una anécdota de él querer ahí hacerse el tal, que a lo mejor no era necesario, no salió bien. Lo que pasa es que no me llamó, porque se puede hacerlo, todo se puede hacer, pero depende de cómo se haga. No es lo... Es que si lo digo, después lo va a hacer el Puma y ya le voy a quitar impacto al consejo que le voy a dar. No, pero es un adelanto, pues un adelanto de lo que va a ser el sábado. Hasta el famoso muro en Estados Unidos se puede argumentar y hacer, pero es la forma. Porque por ejemplo, todos los países tienen derecho a proteger sus fronteras. Ya. Si hay un país que está vulnerable y con una psicosis de que vengan agentes externos, terroristas, a generar un conflicto ahí grande, es Estados Unidos, sí, por lo que representa. Pues ya estaba ahí, simplemente la excusa que hay que ser políticamente, medianamente correcto. Es decir, pero Donald Trump quiere votarnos a todos, ¿no? Podemos hacer un show aquí en Estados Unidos, no, pues no va a sacarlo como... Bueno, tú no es ilegal, ¿no? Pero, no, ¿quién? ¿Por qué usted asegura esa cosa? Yo estoy también... ¿Tú vives y sigues viviendo, radicado en los Estados Unidos, en Miami? Sí. Mira, lo que pasó con... problemas No, yo no tengo problema. El problema mío es de sueño por todas las personas que lo pasan mal. Pero tú imaginas dormir en un país donde tú sabes que la mitad de sus habitantes no quieren que tú duermas ahí. Eso debe ser terrible. Y además Donald Trump no tiene ese argumento. Mira, se encontró con un europeo, rubito, así déspota, le dijo, tú te me vas a ir para Europa. Se encontró con un morenito, le dijo, tú te me vas a ir al África. Después se encontró con un chinito, le dijo, hey, chinito, tú, para el Asia. Se encontró con un piel roja y dijo, tú, mejor me voy yo, ¿me entiendes? Hay muchas cosas. Tremendo personaje, Donald Trump. No, lo tienes también, mejor ni te hago recordar de la otra vez, que finalmente lo dejamos acá Donald Trump, pero la boquita tan fuego. pequeña. Dice que en la Empire State estaba pues reunido ahí Donald Trump, un mexicano, un cubano, pues y un colombiano, ¿no? El colombiano agarró su café Juan Valdés y dijo, lo que más abunda en Colombia es el café, y su café lo tiró por la ventana. Ajá. El cubano, lo que más abunda en Cuba son los habanos, y su habano lo aventó por la ventana. Y Donald Trump, al mexicano, lo aventó por la ventana. Claro. Pero tú de temer. ¿Tú sabes por qué justamente de dónde se inspiró la idea del muro? ¿Dónde? De hacer la muralla. ¿Dónde? En un viaje a China. Porque él se dio cuenta, Donald Trump dijo, que en la gran muralla china, estadísticamente, históricamente, nunca se había colado ningún mexicano. Entonces, por eso él quería... ¿Tú has votado allá también, a Julio? ¿Vos votas en los Estados Unidos? No voto, compadre. No. Chico, Voto así como para adentro, como a base de inducciones, ¿no? Pero bueno, eso ni me beneficia ni me perjudica. Antes, por el contrario, hay que darle al César lo que es del César y a Dios porque tengo prisa. No me venga usted así como boca de jarro porque si le hace uno la boca... Ese es Mario Moreno Cantinflas, efectivamente. ¿Cómo es el proceso un poco, no? De finalmente agarrar una imitación, ¿cuánto tiempo tarda más o menos? Yo le preguntaba justamente eso mismo. ¿Tú cuánto? Bueno, nos transformamos en el escenario con este show, 30 segundos, cuando hacemos una rutina de... Claro, pero esa es la transformación, pero el proceso de agarrar y una imitación. La primicia. Bueno, puede ser, vamos a alternar nuestros personajes y en un momento habrá una parte del show de... Pero, por ejemplo, Donald Trump lo has conocido hace poco. Él dice que el proceso de cuándo lo hace. para imitar a Donald Trump? ¿Cuánto te tarda? ¿Tienes que mirarlo? ¿Tienes que verlo? A ver qué dice? Bueno, me tomó unos días, un par de días, verlo ahí, ¿no? Con la boquita pequeña. Claro. Que no puede decir 3, tiene que decir 1, mano, con esa boquita así. De labios finos, corazones mezquinos. Sí. Pero los dos están jovencitos. Julio se mantiene igualito, ¿no? Como te acuerdas finalmente cuando lo conocimos aquí en el Perú ¿verdad? hace años. Eso porque hago el amor cada noche y hoy voy a envejecer un poco más. Si alguien no me ayuda. Yo no estoy muy joven, pero hay muchos problemas. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, Mira. Estábamos con Julio Sábal y Carlos Sábal, noche de locura. Ese fue Los el viejitos. detonante y el causante, ese personaje, Claro. de que ya nos decidiéramos hacer algo juntos. Sí. Estaba este señor que lo tenía Jaime Bailey en Miami, disfrutando de su talento cuando estaban en las elecciones, Jaime haciendo allá pingües beneficios de la realidad peruana. Y yo estaba con mi representante, con el que trabajo, Héctor Gordillo, casi prácticamente 20 años. Ajá. Mira,
nos empezamos a tirar de la risa con el baile. Entonces Héctor me dijo, con los amigos en la cena que estábamos diciendo, Julio, definitivamente, se tienen que juntar. ¿Tú te imaginas? Entonces él se ponía a imaginar. ¿Tú te imaginas a Kuczynski con Cantinflas o con Celia Cruz, el diálogo? Entonces digo, dale. Pongan los medios. Y hablaron con Raúl, los promotores, y se pusieron... O sea que esto se cocinó en un programa que se encontraron Yo lo vi, justamente fue en la inspiración. Miami. No, yo lo vi. Y yo estaba muerto de la risa, tirado en el suelo. Ah, ok, tú lo estabas viendo por Yo lo tele, estaba por la televisión televisión. y ok. mi representante dijo, oye, pero ya... ¿Me entiendes? Con Jaime hicimos varios programas. No, con aquí Jaime, que te adora, y te no, admira, te respeta. Miami. Pero ese, o sea, para el programa de Jaime ahí en Miami. Claro, Sí. y una vez de Hugo Chávez y lo agarré a balazos, ¿no? Con una pistola de fogueo. Te mueres, no te mata, ¿cómo te mato yo, coño? Pum, pum, y lo viene de bala. Oye, pero entonces me imagino que la segunda parte de esto podría ser justamente que te lo lleves a Carlos también a Miami o a alguna Todo. parte del mundo. Eso va a ser como una especie de intercambio cultural en pro de la... Somos becarios, es como Obama, pero Claro. no me intercambiamos. Algo así, ¿no? Porque yo desde el más allá, gracias a la Ouija, he venido desde el más allá con mi pupilo Nicolás Maduro, que es una bestia, un impresentable conchalevale, porque Maduro sufre de sordera testicular. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque Escucha muy bien, pero le llega una desgracia, coño. Sábado 26 de noviembre, este sábado de María Angola, 8 de la noche. ¿Entradas dónde, Carlos? ¿Dónde están las entradas? las tienen... La tiene ¿cuál es? guardada. Hay que dar acá. No, La que hay que comprar, no, la que ¿En dónde? hay que comprar. En tu entrada. En tu entrada. Ya lo decía, Compra tu entrada. En tu entrada. Machote el último. Hablando de los Rápido. viejitos, un viejito se va a la farmacia y le dice, deme 5 Viagras. Imagina. ¿Trajo la receta? No, pero te trajo al paciente. Señores, un placer. Carlos Álvarez, Julio ¿Sabes Zavala. que había uno de semejante edad, a los 90 y tantos, que fue a una casa de esas chicas alegres, de sexo servidoras, que suena bonito? Sexo servidora. Sí, pues parece una función social. Y le dice, vengo a ocuparme con uñas de las muchachas. Y le, pero viejito, si usted ya acabó, y dice, ¿cuánto le debo? Nos vemos el día de mañana. Mañana regresamos obviamente con El los domingo, a las Panamericanos. 7:30. Tenemos Habla bien. audios. Perdón, Habla bien, 7:30 de la noche también en América Televisión. Y el sábado 26 de diciembre, Panamericanos. Volvemos el día de mañana. Chau, chau. Felicidades.